Ya, muy bien, vamos a ver en todo caso. Ya, chicos, a ver, creo que con ustedes nos faltaba un poco, ¿ya? A ver, vamos. Desarrollo humano. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir la pantalla. A ver, aquí está, muy bien. No me parece la pantalla. Mm. A ver. Carambas. Ya, bueno, toda la pantalla en tu caso, ¿ya? Compartir. ¿Por qué no quiere compartir la pantalla? A ver, vamos a ver. Mm. A ver, ya está. Ya está, muy bien, acá está. Listo. A ver, chicos, ¿pueden ver las diapositivas? Sí. Sí, Ya, profesor. listo. Muy bien, vamos a hablar, ¿ya? Desarrollo humano. El desarrollo humano siempre va a tener en cuenta, ¿ya? Muchos aspectos, por ejemplo, ¿ya? El desarrollo humano es un proceso gradual e integral, creo que ya de alguna forma les había comunicado eso en la anterior clase. El proceso donde también se forma la personalidad, cada proceso es individual y único, muchos cambios obedecen a factores biológicos y otros dependen de la influencia social, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros cuando queremos hablar de nuestras aptitudes sociales, eso depende de la forma en la cual nosotros nos vayamos a ir socializando con diferentes grupos sociales. Por ejemplo, cuando estás en la infancia, simplemente socializas con la familia. Cuando estás en la niñez, socializas con los compañeros del colegio. Y cuando estás ya adolescente o joven, ¿no es cierto?, o adulto, ya socializas más con otro tipo de sujetos propiamente dichos de la sociedad, ¿no es cierto? Con las autoridades, entre otras cosas. Entonces, esa influencia social también depende del desarrollo humano, ¿ya? Asimismo, los cambios obedecen a factores biológicos. Claro que sí. Por ejemplo, cuando yo voy a querer identificarme sexualmente, lo que realmente va a pasar es que hay un cambio severo, rotundo en mi estado fisiológico. Eso significa que, por ejemplo, se ha presentado la primera espermaquía o la primera menarquía, ¿no es cierto? O también esos cambios, ¿no?, rotundos, fisiológicos, ¿no? Profesor, cada proceso es individual y único. Significa que la adolescencia, ¿ya?, es particular, tiene sus propios cambios y es individual, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, la niñez, de igual forma, tiene sus cambios, sus propias, por así decirlo, características principales, ¿ya? La niñez, por otro lado, también. La infancia, también. La senectud, también. ¿No es cierto? Entonces son individuales y obedecen a factores biológicos. Y en cada uno de ellos voy a ir viendo de que mi personalidad va a ir aumentando, va a ir enriqueciéndose, va a ir fortaleciéndose y también forjándose. Pero, vamos a ver de que a veces en alguna de las principales etapas o una de las primeras etapas vamos a tener algunas dificultades para poder afirmar una identidad o personalidad, ¿ya? Por ejemplo, en la niñez o en la adolescencia, en la niñez o en la infancia, ¿ya? El desarrollo humano, ¿ya?, estudia cambios cuantitativos y cualitativos. Cada vez que te hablen de cambios cualitativos, te hablan de aspectos psicológicos. Cada vez que te hablan de cambios cuantitativos, te hablan, por ejemplo, de cambios fisiológicos, como la edad, el peso, la talla y el vocabulario. Factores del desarrollo, ¿ya? Factores del desarrollo. ¿Cuáles son los factores? La herencia genética, por ejemplo, que es la transmisión de caracteres de un sujeto a sujetos descendientes y anátomos, ¿no? Fisiológicamente, este va a determinar diferentes características, como por ejemplo el color de ojos, piel y estatura. ¿Listo? Muy bien, la herencia genética. Factores del desarrollo humano, también tienes la maduración. La maduración, que es la secuencia de cambios biológicos genéticamente programados que permite al organismo que esté apto para desarrollar una función o conducta. También hablamos de una secuencia de patrones de comportamiento determinados biológicamente y relacionados con la edad, ¿ya? Por ejemplo, la maduración se da a nivel, obviamente, fisiológico o con las capacidades motrices. Por ejemplo, desde lo más simple a lo más complejo: gatear, caminar, correr.
¿ya? Se desarrollan en un orden secuencial, no son, por decirlo así, desordenados, ¿ya? Que requieren obviamente la maduración de las áreas corticales, tanto del cerebro como también del, bueno, de los huesos, del sistema esquelético o sistema muscular, ¿ya? Asimismo, tenemos factor ambiental. Muy importante hablar en el desarrollo humano, el factor ambiente, y que de alguna forma este va a determinar si el desarrollo humano es de óptimas condiciones o de condiciones carentes, ¿ya? Por ejemplo, son factores extrínsecos que influyen en el desarrollo humano, entre ellos la familia, condiciones económicas y el entorno, ¿ya? Muy bien, vamos. Dimensiones del desarrollo humano. Tienes diferentes dimensiones. Por ejemplo, tienes el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. El desarrollo físico se entiende por cambios en el desarrollo físico locomotor y sistemas corticales, como por ejemplo la salud, la nutrición, habilidades motrices, deportes, danzas, funcionamiento sexual. Desarrollo cognitivo. Influye en los cambios o procesos mentales superiores y procesos cognitivos. Ya sabemos nosotros que procesos cognitivos es como, por ejemplo, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje o inteligencia. Desarrollo psicosocial. Está relacionado con los cambios en el proceso de desarrollo de la personalidad, la inteligencia, la emoción, la capacidad emocional, la conducta y el comportamiento. ¿Listo? En todo caso, es un desarrollo psicosocial. ¿Ya? Son íntimamente ligados al aprendizaje, a la educación y a la cultura. Ahora, crecimiento, madurez y desarrollo. Crecimiento, chicos, ¿ya? Y esta es generalmente una de la información más importante en este tema, porque realmente las preguntas de la UNSA siempre van dirigidas a estas, ¿ya? Empecemos. Crecimiento. Se entiende al conjunto de cambios físicos y fisiológicos que permiten un aumento cuantitativo. El niño se vuelve más grande físicamente, aumenta su tamaño, tanto en su interior como su exterior, como en su estructura de sus órganos internos, ya adquiere más fuerza muscular. A eso le vamos a llamar crecimiento, o también si quieres cambio cuantitativo. Madurez, por otro lado, es un desarrollo más relacionado con lo psicológico, procesos de razonamiento. Cada etapa de la vida posee su propia madurez. La maduración es paulatina con los órganos, sistemas, luego de haberse desarrollado, comienza a funcionar a niveles más elevados. ¿Ya? Desarrollo. Se refiere a cambios que se dan, obviamente, de naturaleza cualitativa, ¿ya? Que es diferente a crecimiento. Es el proceso donde la persona va a ir complejizando, va a ir obteniendo y especializando, bueno, las complejas capacidades de su organismo o sistemas de un proceso de desarrollo evolutivo, ¿ya? De una forma, una persona cuando en todo momento ya cumple el desarrollo o este tipo de cambios, por lo que en todo caso debemos de sintetizar que la madurez, el crecimiento y el desarrollo siempre son frecuentes, ¿ya? Están inmersos de manera paralela, ligada, ¿ya? No se pueden separar. Hay maduración disculpen, no hay maduración si no hay crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, son ligados, son factores ligados que están en todo caso justamente en este tema relacionados, ¿ya? Y son íntimamente relacionados. No hay crecimiento y desarrollo que no lleve a la maduración. ¿Listo? Empezamos, desarrollo prenatal. Y justamente aquí vino una pregunta del proceso. El proceso se pronuncia. Por ejemplo, vamos allá. El desarrollo prenatal, chicos, inicia desde la fecundación hasta el nacimiento. ¿Ya? Fecundación hasta el nacimiento. Cuando hablamos de la fecundación, hablamos justamente, pues, todo ese proceso en el cual el óvulo y el espermatozoide se unieron y formaron el huevo cigote, ¿no es cierto? O el huevo cigoto. El huevo cigoto, ¿ya? Empieza, pues, obviamente, ahí a evolucionar, es más, ir complejizándose la producción de diferentes células, tejidos, ¿no? Etcétera. Y va, obviamente, teniendo cambios, ¿no es cierto? Comprende desde la fecundación hasta el nacimiento,
¿no? Sucede la fertilización entre el óvulo y el espermatozoide. Y es más, es importante hablar de que, por ejemplo, en una niña recién nacida, ya probablemente puedan hallarse 400.000 óvulos inmaduros, ¿ya? O sea, si te preguntan en la ONSA, si una niña recién nacida es verdadero o falso que puedan nacer con óvulos, ¿no? Bueno, si te habla de óvulos inmaduros, obviamente la respuesta es correcta, ¿no es cierto? Pero si te hablan de óvulos propiamente dichos para poder ser fertilizados, capaces de ser maduros, etcétera, no, no es posible, ¿ya? Cada uno de los cuales se encuentra pues dentro de un pequeño saco llamado folículo, ¿ya? Esos son los óvulos, 400.000 óvulos dentro de una recién nacida. El óvulo es la célula más grande del cuerpo humano, claro que sí. Es más, es más grande, 500 veces más grande que el espermatozoide. El espermatozoide es una de las células más pequeñas del cuerpo y son producidas por los testículos del hombre maduro a una tasa aproximada de varios cientos de millones. ¿Listo? En una relación sexual se eyaculan, por ejemplo, un promedio de 500 millones de células espermáticas. Para la fecundación será necesaria un mínimo de 20 millones de espermatozoides. ¿Ya? Etapas, por ejemplo, tienes la etapa germinal, etapa embrionaria y fetal. Etapa germinal tenemos, por ejemplo, que dura de la segunda semana, disculpen, de la fecundación a la segunda semana. ¿Ya? En la etapa germinal también tú vas a tener el nombre, ¿ya? De cigoto. Profesor, aquí también nos llamamos cigoto. ¿Ya? Vamos ahora sí a la embrionaria. La embrionaria sucede desde la segunda semana hasta la octava semana. Y aquí te vas a llamar embrión. Y finalmente tienes la fetal, ¿no es cierto? La fetal, que dura de la octava semana hasta el nacimiento. Y aquí te vas a llamar feto. Muy bien. Profesor, en la germinal, ¿ya? De la fecundación hasta la segunda semana, se va a desarrollar necesariamente, ¿ya? El meso, endo y ectodermo. ¿Ya? Meso, endo y ectodermo. ¿Qué significa eso? De que van a desarrollarse las capas internas, medias y externas de la piel. Por ejemplo, el ectodermo, capa externa de la piel, ¿ya? Por eso es que es ecto. Hablemos de las uñas, cabello, dientes, órganos de los sentidos y del sistema nervioso, ¿ya? Cuando hablamos del endodermo, sistema digestivo, hígado, páncreas, disculpen, glándulas salivales, sistema respiratorio, ¿listo? Y cuando hablamos del mesodermo, hablamos del músculo, esqueleto, sistema excretor, ¿ya? Ahora bien, el embrionario o la etapa embrionaria, vamos a ver de que es una de las etapas más vulnerables. Aquí probablemente se pueda producir el embarazo, el aborto espontáneo, ¿ya? Es por eso que hay que tener más cuidado en la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria, importantísimo, se desarrolla el sistema nervioso central, ¿ya? Sistema nervioso central. Mira, es muy diferente hablar de que el sistema nervioso central se desarrolle y se complejice a hablar de el inicio o el origen del desarrollo del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, si te ponen la pregunta de la UNSA, ¿en qué etapa del sistema nervioso, disculpen, en qué etapa del desarrollo humano se desarrolla el sistema nervioso? A ver, ¿en qué etapa del desarrollo humano ¿ya? Se desarrolla o inicia a desarrollarse el sistema nervioso? En la etapa germinal. Pero si hablan de en qué etapa ya crece y se desarrolla rápidamente el sistema nervioso central, ya es otra pregunta. ¿Ya? Hablamos del embrionario. Aquí también es muy probable de que todo suceda de manera orgánica, justamente hablando de la organogénesis, ¿no es cierto? La reproducción, producción de tejidos, órganos, ¿no es cierto? A partir de las células, pueden producir alteraciones por culpa de enfermedades o fármacos o drogas o el consumo de algunas sustancias. ¿Listo? Y también vamos a ver pues de que acá en el embrionario también crecen lo que son los sistemas, ¿ya? En la etapa fetal, profesor. En la etapa fetal tenemos desde la octava semana hasta el nacimiento.
¿Ya? Significa que aquí van a ver, obviamente, ya la segregación de células óseas, ya se van a estar fortaleciendo, forjando. Aumenta a veces 20 veces más el tamaño y sus órganos crecen. Profesor, aquí lo importante es dos cositas. Primero, de que aumento de tamaño en la fase fetal, aumento de tamaño, y también que ya es posible distinguir el sexo del nuevo ser. ¿Ya? O sea, en la etapa fetal tienes que esperar hasta la etapa fetal para poder saber si esa criatura es hombre o mujercita, ¿no? Ahora, mira, en el pregunta se pregunta, te vino este problemita, ya escúchame bien. Hablaba de que una X mujer, ¿no? X mujer estaba esperando o estaba encinta, ¿ya? Estaba esperando a un bebé. Estaba emocionadísima, orgullosa de ese tal evento que le estaba pasando. Ya, asimismo se dio cuenta y ella leyó de que en la etapa fetal recién podía ella saber el sexo de su nuevo hijo. Y lo más importante que te dicen en la pregunta después de esto es lo siguiente. Por ello, ella debe de esperar un poco más. ¿Ya? Ella debe de esperar un poco más. Entonces, si en la pregunta te dicen que ella ya sabía en qué etapa del desarrollo humano es más prenatal, ¿no es cierto? Se puede saber el sexo del nuevo ser, ¿no? Y nos dicen el problema de que ella debe de esperar un poco más. Pregunta, hijos, ¿en qué etapa del desarrollo prenatal está su hijo de esta señora? A ver, chicos, respuestas, rápido. Embrionario. Embrionario. Muy bien, en la embrionaria, claro que sí. Ya está. Y esa será la respuesta correcta. Mira, te dice en la pregunta que la señora ya sabía que en la etapa fetal debía de esperar para poder saber el sexo del nuevo ser. Y es por eso, es más, es lo más importante, ¿no? ¿Qué cosa? Que te diga de que debe de esperar un poco más. Y si debe de esperar un poco más, significa que está en una etapa anterior, ¿no es cierto? Y esa etapa anterior es la embrionaria, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la pregunta, disculpen, esa es la respuesta, Price. ¿Listo? Ya sabemos entonces en qué etapa ya se distingue el sexo, es en la fetal, donde se surge el crecimiento elevado en la etapa fetal, donde se aparecen las células óseas en la etapa fetal. En la embrionaria, hablamos pues de que ya puede producir alteraciones por culpa de las enfermedades o fármacos, drogas, crece y se desarrolla rápidamente el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, el cerebelo, el medio espinal, tronco encefálico, ¿no es cierto? Todas esas cositas, ¿ya? Todos esos organitos o partes del sistema nervioso central, ¿ya? Y en la germinal, todo lo que es electo, meso y endodermo, ¿ya? Parte interna, externa y media de la piel. ¿Listo? Ahí tienes, ¿ah? Toma el screenshot si quieres, es un cuadro sinóptico muy detallado. ¿Listo? Vamos. Esta es la última diapositiva. Vamos ahora sí con lo que es desarrollo postnatal, ¿ya? Postnatal. Entonces, es importante que tú tengas en cuenta este temita, ¿ya? Este temita siempre es caserito en en todos los exámenes o procesos, ¿ya? Muy bien. A ver, ya está. Vamos a cargar la diapositiva. A ver. Muy bien, acá está. Voy a cargar ya. A ver, ya está. Ahora hablemos ya no de la prenatal, ahora vamos a hablar de la postnatal, ¿ya? Y la postnatal, chicos, muy bien, ¿no? Se desarrolla, o más bien dicho, ¿listo? Sucede desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Listo? Desarrollo postnatal. Y agradecemos al profe Alfredo Quispellanos de sus diapositivas que nos acompañan en la Academia Bryce. ¿Listo? Profesor, muy bien. Vamos a hablar ahora sí de la etapa postnatal. Ya no de la prenatal. Ahora vamos a hablar de que, bueno, nació. El bebé, el nuevo ser, nació. ¿Listo? Al recién nacido
se le llama neonato. Se le conoce con el nombre de neonato al recién nacido hasta los 2 meses de edad. Según otros autores, solo hasta el primer mes. Vamos a hablar. En la etapa del neonato o el recién nacido se van a presentar conductas no reflejas y conductas reflejas. ¿Ya? Vamos a ver. Por ejemplo, tienes ¿ya? La infancia. La infancia desde el nacimiento hacia los 3 añitos. Muy bien. Cambio fisiológico, disculpen, cambio biológico, ya hay con las conductas reflejas. Profesor, si yo quiero estudiar, por ejemplo, la especialidad, ¿no?, de medicina que se encarga de los niños, la pediatría, voy a tener que saber acerca de esto. Y si eres psicólogo, también vas a tener que saber de esto. Profesor, el reflejo de Husserl, el reflejo darwiniano, el reflejo ¿ya? Darwiniano, el reflejo de Moro, reflejo Babinski y reflejo de Caminata. No solamente estos, sino también tienes, por ejemplo, el reflejo o acto reflejo de succión. ¿Ya? Vamos a anotarlo por aquí. ¿Ya? El reflejo de succión. De búsqueda. Aparte del reflejo de succión, ¿qué más tienes? ¿Recuerdas? Reflejo de marcha o caminata. ¿Listo? ¿Qué más tienes aparte de ese reflejo? Ese reflejo de natación. ¿Ya? Tienes el reflejo de natación. ¿No? Entonces, son estos los actos reflejos o conductas no reflejas. ¿Qué significa conducta no refleja? Que de alguna forma se debe de presentar innatamente o desde recién nacido. ¿Ya? Profesor, es como el acto reflejo, una conducta que aparece, emerge, ¿no? Porque es instintivo, es involuntario, ¿ya? Es más, es inconsciente, ya lo debo de tener, es más, preprogramado está. Por ejemplo, el reflejo darwiniano, ¿ya? Cuando, por ejemplo, hablamos tanto el darwiniano como el de Babinski están relacionados. Es, por ejemplo, cuando, se presenta una conducta, una reacción fisiológica en el cuerpo del niño, cuando, por ejemplo, tú en la palmita de la mano le vas a pasar un plumón o algún objeto, ¿ya? Que roce su palma. Lo que necesariamente va a hacer el niño es cerrar la palma, el agarre en todo caso, ¿ya? O como el otro, el de Babinski o darwiniano, ¿no es cierto? También hablamos de que cuando tú le pasas algo, algún objeto, ¿no? Es más, tu dedo, por el dedo, por la palma del piecito del bebé, lo que hace el bebé también es cerrar sus deditos, ¿no es cierto? Debe de cerrar sus deditos. Entonces nos vamos a dar cuenta que psicológica y fisiológicamente están dando bien. Por ejemplo, tiene sus reflejos instintivamente bien desarrollados, se están complejizando. Aparte de eso, vamos a ver de que tiene el mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Y está, pues, en óptimas condiciones su sistema nervioso periférico. ¿Ya? Muy bien, aparte de eso, tienes, por ejemplo, el reflejo moro. El reflejo moro, chicos, o también es considerado como el de susto, ¿ya? El reflejo de susto, ¿ya? El reflejo de Moro, chicos, ¿ya? El reflejo de Moro, significa que vas a agarrar, como por ejemplo, está en la imagen, ¿no? Agarras de esa forma al bebé y haces como si se te cayera. Es más, le das el susto de que te estás cayendo o lo que se está cayendo el bebé de tus brazos. Y lo que necesariamente debe de hacer, inmediatamente debe de hacer el bebé, es querer aferrarse de algo, agarrarse de algo. ¿Por qué? Porque eso es una conducta refleja, ¿ya? El reflejo de Moro o Babinski, ya, o Darwin, disculpe, reflejo de Moro o de susto, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a evaluar con esto? ¿Qué vamos a determinar o diagnosticar con esto? Que, por ejemplo, si es que tiene este reflejo, si es que tiene esta conducta, el recién nacido, significa que tiene la percepción bien desarrollada, ¿ya? Aparte de la percepción, la atención. Y aparte de la atención, también vamos a ver que la memoria, ¿listo? O sea, sus capacidades no solamente
del instinto, ¿no? A que se está cayendo. O también, por ejemplo, el uso de sus extremidades, de alguna forma están complejizándose. Tiene un buen funcionamiento y está pues sanito, ¿no es cierto? El reflejo Babinski. Ah, ya. ¿Qué pasa si no tienes el reflejo de Moro? Bueno, está asociado como, por ejemplo, el autismo, ¿ya? El autismo. El autista no va a tener alguna reacción por tal vez ese tipo de ejercicios, ¿no? El susto en todo caso. El reflejo Babinski, ahí tienes, pues, ¿no? Cuando estás pasando tu manito, tus dedos o algo por la palma del pie, ¿no es cierto? Lo que debe hacer el niño es cerrar los deditos. ¿Ya? El reflejo de natación, ahí tienes. Es más fácil enseñarle a un bebé a nadar que a un adulto. ¿Por qué? Porque el bebé estuvo antes de nacer en un ambiente acuático, ¿no es cierto? Y es más fácil hacerle nadar a un bebé. Es más, en la estimulación temprana lo que hacen es a los bebés recién nacidos los botan. Es más, no, bueno, no quiero decir los botan, ¿no? Sino que los arrojan de frente al agua y los bebés salen. ¿Ya? Es más, saben cómo patalear dentro del agua. ¿No? Lo que tú haces no es patalear, cuando ahora que eres más joven, ¿no? No pataleas, es más, pisas el agua y te hundes y tienes traumas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el reflejo de natación, ¿ya? Profesor, de los 12 meses vamos a poder tener el mantenimiento de pie y sin apoyo, bailar, oír música, mirar nuestra imagen y reconocer nuestro reflejo, lanzar la pelota o tener una compleja función del cuerpo. Desde los 13, 14 años entiende el adiós, la despedida, juega al parecer, a aparecer y desaparecer, es animista, abraza a los padres, tiene el apego, anda de dos o tres pasos por sí solo, ya está aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? De los 15 a 16 meses pronuncia papá o mamá con el significado, ¿ya? Por ejemplo, ya está agarrando o tiene la capacidad del agarre, ¿no? Por ejemplo, agarrar la tacita, ¿no? Ya no se le cae. Es por eso que por ahí, pues, ¿no? Recién va a ir fortaleciendo sus músculos, los músculos de las manos, de los dedos, etc. Construye torres de 2 o 3 cubiletes, eso significa que ya está, hablando, ya está reconociendo figuras, esquemas dentro de él. Sube escaleras gateando, claro que sí. De 17 a 18 meses, nombra partes del cuerpo, reconoce, acarrea juguetes de su sitio a otro, sube las escaleras de mano, ya hace garabatos con lápiz y papel, ¿no? También lo que es el juego de pinza con los deditos. Cambios psicológicos, por ejemplo, en la infancia lo que tienes es la percepción se presenta unas semanas después del nacimiento. La atención es débil, emocionalmente es lábil, su pensamiento y lenguaje son elementales, pero no son ricos ¿ya? El lenguaje es muy simple, sencillo, se inicia y aparece la memoria, la imaginación y la voluntad, son más abstractos, ¿ya? Imaginativos, creativos, ¿ya? Asimilan nuevos patrones de conducta de los padres, el lenguaje como el fenómeno social, cuidado, juego, inicialmente se vuelve solidario, pero posteriormente juega con sus amiguitos. Surge el apego, inicia el autodescubrimiento, inicia el desarrollo afectivo, también se presenta lo que son celos y rivalidades ante la llegada del nuevo hermanito. La mirada es importante en el infante porque es sensible a ciertas imágenes. La voz es un objeto de goce en relación con otra persona. ¿Listo? Muy bien, chicos. Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Ya? A la siguiente clase y la última clase que tenemos, te voy a ir dando lo que es el desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. Niñez, ¿cierto? Tienes cambios psicológicos, fisiológicos, acá tienes fisiológicos o biológicos, psicológicos, tienes también la pubertad, de 10 a 13 años, cambios biológicos de 13 a 18 años o de 14 a 20, dependiendo de si eres mujer u hombre, cambios biológicos que están en la adolescencia, disculpen, claro, en la adolescencia, cambios psicológicos también, y cambios en la juventud. Estos ya no son de 20 a 25, ha cambiado. La OMS tiene ahora nuevos datos, ¿ya? La adultez, también cambios biológicos y fisiológicos, y finalmente tenemos la vejez o senectud de 60, bueno, de ahora en adelante es 65 hasta que mueres, ¿listo? También con sus cambios biológicos y psicológicos, ¿listo? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Claro, profesor.
Listo, ningún chicos. Entonces, eso es todo por hoy día de psicología. No se olviden de entrar a la última sesión que tenemos, ya que es el último tema que vamos a ir tocando, ¿ya? Y con esto ya tenés todos los temas de psicología para tu examen UNSA. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches.